Porque el orar es la actividad más importante que podamos tener. Todo es importante, ¿no? Porque uno de los lemas es ora et labora, significa ora y trabaja. No solamente orar, sino orar y trabajar. Pero muchas veces somos muy bien enseñados y muy bien instruidos a trabajar, pero no tanto a orar. Y verdaderamente el Señor les enseñó a los discípulos a orar, porque fue una pregunta de parte de los discípulos, no una pregunta, mejor dicho, un deseo, un anhelo. Señor, enséñanos a orar. Entonces, en Mateo capítulo 6, el Señor enseña el Padre Nuestro y comienza Mateo 6, 7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Qué significa hacer vanas repeticiones? Siempre lo mismo, exacto. Claro, hay algunos que en función de eso se toman de las repeticiones que usualmente tenemos en la Iglesia Católica. ¿Sí o no? Pero a que en medio nuestro, si nos descuidamos, hay algunos que todos los días levantan la misma oración con las mismas palabras, los mismos puntos y las mismas comas. ¿Sí o no? No digo que esté mal. Lo que digo es que las repeticiones, el que juzga y mide la intención del corazón es el Señor. Y Él es el que sabe verdaderamente hasta qué punto. Hay momentos en que no sabemos y bueno, nos tomamos de lo que sea para orar. Pero hay momentos que no significa que no sabemos, significa que no nos interesa aprender más. Hemos aprendido eso, cumplimos con eso y se acabó. Te hago una pregunta. ¿Cómo se desarrolla la relación entre dos personas cuando no tienes más interés en hablar siempre de lo mismo, lo justito y ya está? ¿Cómo se desarrolla esa relación? De la misma manera pasa con el Señor. Y esto te tiene que llevar a reflexionar a ti. Reflexionar con respecto a ti, no con respecto al otro. Porque si me pongo a reflexionar con respecto al otro, voy a terminar juzgando lo que no sé, lo que no me conviene. Y el Señor me dice, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tú tienes. Entonces, la reflexión es, escuchándote a ti mismo, porque tú te prestas atención cuando oras, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo dirías que es tu oración? Siendo sincero, no me tienes que rendir cuentas a mí, porque yo no estoy, y no es que no me interesa, sino que el propósito es llevarte a reflexionar. ¿Qué tal si tú te pones delante del espejo, tu oración todos los días es la misma, por los mismos temas, de la misma manera, o estás cayendo en esas vanas repeticiones, o estás encontrando todos los días cosas, motivos, palabras diferentes? ¿Estás entrando en esa dinámica o estás entrando en la otra dinámica de... Si te grabas el primer día con el móvil y lo pones todos los días, te quedas en cama, es lo mismo. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, la cuestión es esta reflexión personal
no hacia el otro. No reflexiones al que está al lado tuyo. Reflexiona acerca de tu vida. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Mira, una vez había una época, había uno que llamaba, el otro día me estaba acordando de él, se llamaba Luis, no voy a decir el apellido porque no creo que ya ande por enremar en ningún sitio, porque de todos los sitios salió rebotado, porque era el cansino de la oración. Porque para orar podía estar media hora orando, repitiéndote siempre lo mismo y sacando y recordando los pecados de fulanito y del otro y del otro y del otro y los errores de aquí y recitándote los salmos, pero sí, había uno que se llamaba Luis, apellido que empieza con S. Rarito, un poco raro. Sí, sí. Madre mía. Sabía los salmos de pie a pa. Sí. Cansino crónico era. Aprobado. Estamos hablando del mismo. Y entonces, y el tema es que era tan orgulloso y soberbio de su actitud que no se daba cuenta que era como un chicle, no lo tragaba nadie. Era insoportable. Entonces, con esto lo que quiero es que nos llevemos a la reflexión de nuestra vida de oración. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Significa, Dios sabe verdaderamente qué tenemos necesidad. Entonces alguno de repente dirá, bueno, si Dios sabe, ¿por qué? Bueno, Dios está esperando que tú le pidas. Fíjate lo que pasó con el ciego. Estaba el ciego Bartimeo y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Lo que pasa es que si hubiese sido alguno, le hubiese dicho, Señor, que estoy ciego, o no ves. No te das cuenta, te está fallando el discernimiento. No, simplemente que Jesús, muchas veces, Dios lo que quiere es verdaderamente qué hay en tu corazón. Porque lo que abunda el corazón, habla de la boca. Y verdaderamente lo que hay en el corazón a veces son tonterías. Por eso tenemos que aprender a que en nuestro corazón siempre haya cosas, que nuestro corazón esté en contacto con el Espíritu Santo, de manera que no hablemos y oremos tonterías, sino que oremos cosas que nos encontremos en un mismo espíritu que el Padre. Porque todo lo que pediremos al Padre en su nombre, conforme a su voluntad, Él lo hará. Porque Él iba al Padre. Pero tonterías, no. Entonces, por eso, antes de enseñar qué orar, puso esto como para que aprendamos a calibrar nuestro corazón. ¿Viste cuando algo está descalibrado? Que te guía mal. Si tú tienes el GPS descalibrado, una vez todavía no se usaban los móviles como GPS. Entonces fui a Coruña de vacaciones con unos hermanos y teníamos un GPS que era viejo, no estaba actualizado, y de repente íbamos por un puente y en el medio del puente dice, gira a la derecha, pero me salió del corazón, cállate tonta, que nos tiras al río. Que era así, íbamos con Robson de vacaciones y otro más. Entonces, para que te des cuenta. Entonces en Mateo 6:7 comienza a decir, en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así.
Entonces aquí comienza Jesús a enseñar. Ahora, la cuestión es que lo que nos da es el conocido como Padre Nuestro, que es una oración guía en el sentido de que los católicos lo tomaron, el Padre Nuestro, como para orar, y lo rezan en forma repetitiva. Pero es una oración que nos guía de los temas importantes, de las cosas importantes que deberíamos tratar. En la clase anterior hablamos acerca de que muchas veces nos podemos encontrar con que te dicen de orar y en 2 minutos te ventilaste todo lo que tenías para orar y ya no sabes por qué orar. Yo una vez leí un libro acerca de la oración y el hermano muy sabiamente dice: si por cada frase del Padre Nuestro tú te tomas 5 minutos, se te pasa 1 hora sin que te des cuenta. Y el libro se llamaba Ni tan solo 1 hora, ¿no? Y esto no quiere decir que tienes que controlar 5 minutos, simplemente es cuando comienzas y aprendes a deleitarte en qué significa cada cosa. Por ejemplo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto nos habla de la posición respetuosa que tenemos con respecto a Dios y la confianza que tenemos con Él como Padre y en la relación Padre e Hijo. Ya hemos hablado en otras oportunidades las malas experiencias de nuestra relación con el Padre, por malas experiencias en la relación con el Padre o en mi caso por falta de Padre, que eso te puede a veces condicionar. Pero cuando tú permites que el Espíritu Santo te haga sentir que Él es tu Padre, tú te acercarás confiadamente a tu Padre, a Dios como Padre. Entonces, en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, habla de a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, significa les dio la autoridad, la capacidad legal de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Entonces, cuando comienzo mi relación con Dios Padre, comienzo regocijándome en el hecho de que soy su hijo. ¿Cuántos me entienden? En mi relación personal con Dios, hay momentos donde, yo no sé, quizás debe ser porque los pocos recuerdos que tengo de mi padre fueron muy pocos. Y quizás el mejor y más grato de todos era cuando aprendí a leer. Yo aprendí a leer antes de entrar al colegio. Porque ustedes se acuerdan que los periódicos antes venían así grandes, ¿no? Tipo sábanas. ¿Sí o no? Entonces mi padre se ponía a leer el periódico y yo me le metía en el medio. Era pequeñito, 4 años. Sí, porque yo con 5 años ya había aprendido a leer. Entonces le decía: papá, ¿y esto cómo se dice? Y así, es el mejor recuerdo que tengo. No tengo otro recuerdo bueno. El otro recuerdo que tengo de cuando era borracho, cuando maltrataba a mi madre. Entonces, claro, mis recuerdos de mi padre fueron esos. Pero cuando estoy en la presencia de Dios y como permití que el Espíritu Santo sanase mi relación, mi situación con mi Padre, yo puedo disfrutar como un niño en mi relación con Dios el Padre. Aprendí a disfrutar como un niño y a sentirme como un niño que está en el regazo de su Padre. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos? No aprenden a disfrutar de su relación con Dios. No aprenden a disfrutar de su relación con Dios. Y yo te quiero invitar de todo corazón, pero esto es personal.
Esto yo lo tuve que desarrollar en mi intimidad con Dios, que en tu intimidad con Dios le digas, Dios, yo quiero conocerte como mi Padre y quiero honrarte como tal y quiero agradarte como tal y quiero conocerte, tener esa relación. Jesucristo nos enseñó a que nos relacionemos con Dios como nuestro Padre. Eso es el primer punto, aprender a relacionarnos a Dios con nuestro Padre. Y el segundo punto, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nos hace reconocer la soberanía de Dios que habita en las alturas. Deuteronomio 10:14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Por un lado te acercas a Dios tu Padre, pero por otro lado que estás en los cielos. Cuando habla de que estás en los cielos, habla en el lugar donde habita, en el lugar donde mora, en el lugar donde tiene su residencia, aleluya, en el lugar donde tiene su trono. Entonces, es mucho lo que hay. Y yo simplemente en breves minutos te estoy dando una serie de cosas que tú puedes desarrollar después en tu momento personal con Dios, porque estás reconociéndolo como Padre, pero como el Altísimo que está en el trono, en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre. Esto nos enseña y nos lleva a reconocer y a respetar que Dios es santo. Y por lo tanto la Biblia dice que no debemos usar el nombre del Señor en vano. ¿Qué significa usarlo en vano? Usarlo tontamente. Como muchas veces te lo juro por Dios, o tonterías así. Usar y sabiendo encima que lo que estás diciendo es una trola. Entonces, usar el nombre de Dios en vano. Es más, dentro del mundo evangélico muchas veces hay mucha gente que usa el nombre de Dios en vano y tendría que limpiarse la boca con lejía. No se dan cuenta que el nombre de Dios, del Señor es santo. Que Dios es santo. Y cuando hablamos de santificar el nombre del Señor, hablamos de el respeto y la reverencia. Éxodo 27, Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. ¿Levítico qué, perdón? Levítico 19:12. Entonces, son cosas muy importantes que nos acercamos a tratar con Dios. No es lo mismo que tratar con cualquier cosa. Miren, ustedes saben, yo crecí en Argentina y allí, entre lo mal hablado que soy, yo he escuchado a gente que decía, el de arriba, el barba, como que se dirigen a él. Dios conoce la intención del corazón, pero Dios conoce también cuando usamos de falta de respeto. Tú puedes tener confianza, porque Dios quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero la gracia y la confianza no significan falta de respeto. ¿Me entienden? No significa falta de respeto. Y cuando hablamos de la santidad de Dios y reconocemos la santidad de Dios, reconocemos también quién es Él y cuáles son los atributos que Él tiene. Que Dios es omnisciente, omnipresente,
omnipotente, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro sanador. ¿Se acuerda que cuando dimos la lección de Dios, había un montón de atributos del Señor que, bueno, vamos reconociendo todo eso? Después dice, Jesucristo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto nos muestra la motivación principal de nuestra oración, que debe ser la misma que la que tuvo Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Jesús cuando vino aquí a la tierra? Agradar al Padre, sí, y extender el reino de los cielos, porque Él dijo, he aquí, el reino se ha acercado. El reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿cuál es la motivación de la gran comisión? Ir por todo el mundo y el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nuestra oración, podemos orar por muchas cosas, pero la principal motivación de nuestra oración es acerca del reino. Venga a nosotros tu reino, ayúdanos a extender el reino, fortalece nuestras manos para extender el reino. Señor, danos sabiduría para extender el reino, pero primero venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. No hay otra cosa más importante en la oración que mostrar nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Una persona que vive de verdad, que tiene un espíritu de oración de verdad, una de las cosas que lo va a caracterizar es que va a estar permanentemente quebrantado. Porque cuando el Señor verdaderamente se manifiesta en tu vida, lo primero que hace es mostrarte en qué estás cerrado, qué es lo que le tienes que entregar, qué son las... Bueno, a ver, yo hablo por mí, no por ustedes. Ustedes seguramente no tienen ninguna terquedad, ni cabezonería, ni esas cosas a las cuales solemos aferrarnos los seres humanos, que a mi manera. ¿Se acuerdan cuando Frank Sinatra cantaba a mi manera? Nosotros no. Precisamente, cuanto más nos acercamos a Dios, y verdaderamente más nos acercamos a Dios, cuanto nos acercamos más a Él, más nos vamos dando cuenta que necesitamos de Él y que necesitamos que su mano poderosa se mueva en nuestras vidas, enderezando nuestra mente y nuestro corazón. Hágase tu voluntad, Señor, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Esa debe ser nuestra oración diaria. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 2, fíjense que Jesús dijo, y diciendo, arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado, nos muestra precisamente la importancia que tenía. En Mateo 4, 23 dice, y predicando el evangelio del reino, volvemos a ver cómo lo importante para Jesucristo era el evangelio del reino. Fíjate, Santiago 4.3. Santiago 4.3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o sea, en vuestros caprichos. Muchas veces los cristianos se desgastan pidiendo mal, pidiendo para sus caprichos, para sus cosas, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y como Dios es bueno, no te lo da. ¿Saben por qué? No solamente para doblegarte, porque si no es conveniente para ti, Dios no te va a dar algo que te vaya a hacer mal. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, el apóstol Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Tú quieres saber por qué orar? Por todos. Hace un rato que escuchaba que oraban por los que están sufriendo y padeciendo el terremoto este. Por ellos hay que orar. Por los que sufren, por aquellos que están viviendo como tú vivías. Mira si hay motivos para orar. Mira si hay motivos por los familiares que no conocen al Señor. Sí, aunque te desprecien y menosprecien, porque a más de uno de ustedes el solo hecho de estar aquí le hace chirriar los dientes a alguna familia. ¿Sí o no? Que estás perdiendo el tiempo, que te están comiendo la cabeza, que qué vas a hacer de tu vida y no sé cuántas cosas más. ¿No tenías otro lugar peor donde meterte? Aquí algunos le dijeron así. A ti, Josué, eso no te dicen, ¿no? La cuestión es que aún por ellos, aún hay que orar por ellos. Porque por la gracia de Dios fueron abiertos los ojos de nuestro entendimiento. No es que seamos mejor que ellos. No es que seamos mejor que ellos. Por la gracia de Dios fueron abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Y la Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Ahí tenemos motivos de oración. Y sigue diciendo Jesucristo, sigue diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Esto nos enseña que es bueno, es lícito pedir por todo aquello que implique el sustento diario. Nos enseña esto a depender de Dios en todo lo natural, porque dependemos de Dios en todo. En todo. Y, ¿cómo te puedo decir? Aún en esto, en el sustento diario, debemos orar a Dios cada día. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue lo del maná en el desierto? Hay algunos que dijeron, bueno, si recogemos de más, no tendremos que venir. ¿Pero qué pasó con lo que recogían de más? Se pudría, salvo el viernes. El viernes podían recoger doble para el sábado, que era Shabbat, no tener que recoger. Pero esto nos enseña que el sustento espiritual debemos buscarlo cada día. Diariamente. Pero también el sustento natural es algo que debemos pedir cada día. Y el que llena las arcas, nuestras arcas, las arcas de esta casa, es el Señor. Amén. Mire,
No, yo no sé si alguno de ustedes es bueno en los negocios. No confíes en lo bueno que eres en los negocios. No confíes en lo bueno que eres haciendo tu trabajo. Confía en el Dios que te da la sabiduría y que te da las fuerzas. Confía en Él. Aquellos que confían en brazo de hombre, tarde o temprano serán avergonzados. Pero bienaventurados aquellos que confían en Dios y que cada día oras, Señor, ayúdanos. Tú tendrás que aprender si de repente en algún momento Dios te pone al frente de una comunidad, de un rastro, lo que sea. Señor, danos la sabiduría para llevar adelante esto. Señor, sé tú quien traiga a los clientes. Sé tú el que abra las ventanas de los cielos. Sé tú el que abra las puertas en los supermercados. Sé tú el que nos ayudes en lo que sea. ¿Cuántos me entienden? Les hablo a ustedes que son los de remar. La gente que está en una iglesia, les tengo que enseñar que también ellos tienen que depender del Señor, pero en cuanto sé tú, Señor, que me abras fuentes de trabajo, me des la capacidad para llevar adelante el trabajo, sé otro tipo de cosas, pero seas que seas miembro de una iglesia, o sea que estés en la obra de remar 100%, en todo dependemos de Dios, en todo momento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque es algo que Jesucristo enseñó acerca del sustento diario. No es algo que inventamos así, es Dios mismo. Y fíjate, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay, 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 ay. Este es uno de los temas más importantes, porque nuestra capacidad de acercarnos a Dios y ser oídos por la gracia de haber sido perdonados, porque somos oídos porque Dios nos ha perdonado, por los méritos y la gracia de Jesucristo, Dios nos oye. Pero ese perdón y esa gracia no se hacen efectivos si no estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño de la misma manera que el Señor lo hizo con nosotros. ¿Qué significa? Nosotros, ¿cuántos fueron perdonados? Todos, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y te lo merecías el perdón? Hay uno que dijo por ahí, ¿qué va? Muy sincero. ¿Sabes qué merecíamos? Que nos parte un rayo. Y de los gordos, y de los gordos, de los buenos, esos que nos dejan ahí y nos parta por la mitad. Pero la gracia de Dios nos amó de tal manera que Jesucristo dijo, cárguenme a mí la infracción de Carlos. Lo malo, la maldad de Carlos me la cargan a mí. Y Él cargó por mis pecados. Pero ahora lo que me pide es que de la misma manera que yo fui perdonado, sin merecerlo, yo perdone a los demás. Y quién más, quién menos, en la vida hemos vivido situaciones donde nos la han hecho, ¿sí o no? ¿Y qué hago con ese que me la ha hecho? Y alguno dice, yo lo tengo claro, Señor, te lo envío rapidito.
Pero el Señor nos pide que lo amemos y que lo perdonemos. Y aquí el tema está en que muchos dicen, pero yo no siento perdonar. No es cuestión de sentir, es cuestión de tomar decisión. Yo me decido a perdonar. Y de los sentimientos y todo eso se encarga el Espíritu Santo. Pero mi decisión es perdonar. Y en la medida que yo no me decida a perdonar, no puedo presentarme delante de Dios como alguien perdonado. Qué silencio. Pero es una realidad grande. Por eso si tú tienes problemas todavía por perdonar, en perdonar a alguien determinadas cosas, yo sé que hay cosas muy difíciles en la vida. Yo aquí aprendí, no, yo perdono a todo el mundo, pero a esos kinky de ahí que me apuñalaron, no. Yo a mi padre, conocí a uno aquí en Remar, que contó que fue tan mala su situación con su padre que cuando su padre murió, él fue a la tumba y orinó sobre la tumba del padre. Un portugués. Sabemos que hemos vivido situaciones duras, difíciles. ¿Sí o no? Pero Dios lo que nos pide es que tomemos la decisión y Él te va a ayudar, sea cual sea esa decisión. Sea lo difícil que sea, Él te va a ayudar a perdonar. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren qué complicado que es el asunto. No es un asunto, es un hecho muy, muy importante. En Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Un día, en un discipulado como este, agarro y digo, había un croata. Ustedes saben lo que vivieron en los 90 en los Balcanes cuando se desintegró lo que era la República Yugoslava. ¿Se acuerdan, no? Y había un croata. Y de repente doy el ejemplo y digo, ¿qué harías si el Señor te dice que vayas a amar a los serbios? Me mira, me dice, chungo. ¿Qué dirías si el Señor te dice que tienes que perdonar a aquel que te ha traicionado? Aquel que te ha cerrado la puerta cuando más lo necesitabas. Aquel que te ha abandonado en el peor momento de tu vida. Aquel que dijiste, no existe más. Y el Señor te lo trae a ti para que lo ames, lo bendigas, lo cobijes. Jesús sabía quién era que lo iba a traicionar. Sin embargo, siempre lo tuvo ya cerca de él. Es muy importante esto. Amén. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia y la sabiduría para
perdonar, amar. Sigue diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No creamos que podemos mantenernos firmes en el Señor por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, por nuestra sabiduría, por lo chulo que soy. Debemos orar para ser fortalecidos por el Espíritu Santo y que el Señor sea el que nos libre de todo mal. Que el Señor sea el que nos dé la sabiduría. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira, las tentaciones o los ataques del diablo y las tentaciones no las vamos a resistir en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. No, tenemos que orar. No pienses, jamás pienses que es por ti. Ustedes conocen la historia de Sansón. Sansón siempre confió, fue bastante chulaina fue Sansón, ¿no? Sí, bastante chulo. Pero un día pensó que él se iba a librar como se había librado de las otras veces, pero le habían cortado el cabello y ya no tenía la fuerza. Así le pasa a aquel que confía en su fuerza y no confía en Dios. Así le pasa a aquel que no tiene esa humildad cada día de acercarse, Señor, líbrame de todo mal. Un día te librarás, otro día te librará tu sabiduría, tu capacidad, lo guapo que eres te librará, pero un día te quedarás solo y ese día te acordarás, ¿por qué no habré orado a Dios? Por favor, tómate en serio. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder por Dios. No hay otra forma. Amén. También a través de la comunión con Dios, tenemos que aprender a vestirnos de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan, no? Efesios capítulo 6, de la armadura de Dios. Otro día hablaremos de eso. Ahora, cuando dice no nos metas en tentación, tenemos que entender que Dios no es que te mete en tentación, porque según Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie, pero puede impedir que entremos en tentación. Amén. Uno de los nombres del diablo o Satanás es el tentador. Él es el que tienta. Y así como tentó a Jesús, viene a tentarnos a nosotros con el propósito de sacarnos del propósito de Dios, del llamado de Dios. Pero la cuestión es que Jesucristo se fortaleció en el Señor y así tú y yo debemos fortalecernos en Dios cada día. Primera Juan 5:18 dice, sabemos que a todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí habla como Dios, aquel que es nacido del agua y del Espíritu, que es nacido de nuevo, Dios lo guarda y lo protege de toda tentación. Dios nos guarda. Cuando somos tentados, vamos a tener, si buscamos de Dios de todo corazón, vamos a tener una fortaleza sobrenatural para resistir la tentación. Y quiero decirte algo, cada uno va a ser tentado, como dice la Biblia, según su propia concupiscencia, según el deseo. Y para hacértelo más sencillo, según aquello que siempre fue la tentación para tu vida. A ver, por ejemplo,
Si la tentación para tu vida fue el tabaco, no te va a tentar con mujeres, por ejemplo. Te va a tentar con el tabaco, entonces te va a poner tabaco por todo el mundo. Y vas a ir por ahí y te vas a encontrar con que todo el mundo tiene, no sabes por qué, todo el mundo te tira el tabaco en la cara. Y todo el mundo te ofrece. Igual que yo conocí chicos que decía, basta que me haya consagrado al Señor de verdad, que la chica del barrio que yo siempre estuve detrás de ella y que nunca me dio ni la más mínima oportunidad, ahora viene y se me regala. Eso es tentación. Eso es tentación. Judas 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí Judas estaba reconociendo que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. No hay otra forma de mantenernos firmes. No hay. Y la última frase del Padre Nuestro dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús enseñó que parte importante de la oración o comunión con Dios es la adoración. Amén. Adorar no significa solamente cantar, porque hay algunos que por más que cantan no adoran. Porque hay egocentrismo. La adoración es hablar. También está el error, que muchos dicen, no, si la canción es rápida es alabanza y si es lenta es adoración. No. El verdadero motivo, la verdadera diferencia de alabanza y adoración es que alabanza es hablar de y adorar es hablarle a. ¿Me entienden? Es una manera muy sencilla. ¿Y por qué se hace más lenta? Porque quizás es la relación íntima y personal es así. Es difícil que en una relación íntima y personal pongas un rock and roll a toda pastilla, heavy metal. Es más difícil. El Salmo 95:2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. En el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Qué significa? No hay manera más importante o más fácil de entrar en la presencia de Dios que por medio de alabanza, adoración y agradecimiento, que son parte importante del tiempo de oración. Parte importante de nuestro tiempo de oración es darle gracias. De hecho, la Biblia dice, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Agradecerle a Dios. Hoy no quiero seguir más. Seguiremos hablando sobre la oración. Pero como todo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan la semana pasada que les dije que la oración es como andar en bicicleta. No puedes ir a hacer un curso, te dan 3, 4 lecciones y la manera de aprender es pedaleando. Así nuestra vida de comunión con Dios. Yo puedo enseñarte pautas, transmitirte mi experiencia, enseñarte lo que dice la Biblia, pero de nada sirve si tú no lo vives. Y lo que quiero es inspirarte, que
Que tengas el gusanillo de decir, tengo unos minutos, Señor, quiero orar contigo, quiero darte gracias, Nunca dejes de darle gracias a Dios. Acuérdate de este dicho bien español que dice, de bien nacido no es bíblico, pero no le falta sabiduría. No le falta sabiduría. Amén. Padre, gracias. Gracias por este grupo de hijos e hijas tuyos, Señor. Señor, gracias por permitirme enseñar tu palabra, Señor. Solamente tú sabes cuánto me gusta y cuánta necesidad tengo de hacer esto, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de estos tus hijos, Señor, concediéndoles la gracia de aprender a acercarse a ti, a estar en comunión contigo, a orar, Señor, a expresarse contigo, a expresarte a ti, a tener un corazón agradecido, Señor. Quita las durezas de corazón, Señor. Quita, Señor, el desagradecimiento. Pon un corazón agradecido, Señor. Y te quiero pedir por ese tema tan difícil que es perdonar, Señor. Que le enseñes a cada uno de mis hermanos y a mis hermanas a perdonar. Sí, Señor, porque tú estás demandando, Señor, que tomemos valientemente esa decisión de perdonar. Como tú fuiste valiente en ir a la cruz a llevar nuestros pecados, tú nos pides que seamos valientes para perdonar. Sí, Señor. Bendice, Señor, a los que no han podido estar. Fortalécelos, Señor. Llénalos de ti, Señor. Renuévalos, Señor. Haz tu obra, tu voluntad en ellos, Señor. Y te pido, Señor, que ninguno se pierda, que ninguno se aparte, que cada uno pueda gozarse en ti, sirviéndote, encontrando el sitio donde fructificar para ti, para tu reino, Señor, donde desarrollar su vida y sentirse útil para ti, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.